versículo 14:2 dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren, el Señor lo fue a preparar. Por eso estamos seguros de que San Juan 14 y 2 Corintios capítulo 5 es verdad. Amén. 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 Bienvenidos, queridos hermanos, aquí a la casa del Señor. A todos, que la honra y la gloria sea para Dios. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo. El libro de San Mateo, capítulo 9. San Mateo, capítulo 9. Vamos a ver del versículo 27 al 31. Del versículo 27 al 31, que estoy diciendo 37. Del versículo 27 al 31. Para los que tomamos nota, yo le puse a esta enseñanza: que se haga conforme a tu fe. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. San Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Y dice la palabra del Señor así: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegados a casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, salidos, divulgaron la fama por toda aquella tierra. Miren qué bonito. Que cuando a veces a nosotros nos encargan a decir no lo digas a nadie, es cuando más lo decimos. Pero en este caso era algo hermoso. Algo hermoso. Siéntense, queridos hermanos. Entonces, miremos aquí la frase que hace sanar a los enfermos en estos 5 versículos. Jesucristo le dijo que se haga, conforme a vuestra fe sea hecho. A veces a nosotros nos pasa que dudamos en nuestro corazón. Hace un momento leímos ahí en San Juan capítulo 14, versículos, ahora les digo, leímos hasta el versículo 14 también, y decía San Juan 14, creo que era 13 y 14, y decía el versículo 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, lo haré, dice el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que estos dos hombres creyeron en el Señor, clamaron, porque dice la palabra, pasando, y llegaron a casa y vinieron a él los ciegos y le dijeron, y le rogaron a Jesús que le sanara. La Biblia nos enseña la frase conforme a tu fe, proviene de ese versículo 29. Jesús le dice a los dos ciegos, a los que acababa de sanar, les dice: mira, no lo digas a nadie. Pero ellos fueron y se lo dijeron a toda la multitud. Jesús dice, a veces Jesús nos encarga a nosotros que no digamos nada, a veces para que no se... en este caso, el Señor quería estar incógnito ahí para que la gente no lo... Como cuando fueron allá y Él hizo el milagro de los panes. Él multiplicó los panes y que dijo la gente, entonces este va a ser el rey, dice, lo vamos. Pero Jesús se escabulló de ellos y se fue solito. ¿Se recuerdan ese versículo? Entonces Jesús no quería que la gente lo conociera como el sanador, sino Él quería andar de incógnito haciendo los milagros, porque la gente pronto lo proclama
rey terrenal, pero él no era un rey terrenal, sino era un rey celestial. Entonces miremos aquí que dice, conforme a tu fe se ha hecho. El significado profundo es que la fe no es el poder en sí mismo, sino es el conducto que Dios usa a través del cual se manifiesta el poder de Dios. Es ¿cómo le podemos llamar? Es el tubo, digamos, que llega hacia Dios, por lo cual Dios obra de esa manera sobrenatural y hace el milagro. Miren, en el contexto que veníamos leyendo, pasando de ahí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros. La fe en el Señor Jesucristo, la fe en Jesús, la sanidad se hizo efectiva porque los ciegos creyeron que Jesús tenía el poder para sanarlos. ¿Qué pasa? San Mateo capítulo 9, versículo 27 en adelante. Entonces vemos que la fe en Jesús fue que hizo que estos 2 hombres sanaran. Y dice, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacerlo? Y ellos, ¿qué dijeron? Ellos dijeron, sí, Señor. Nosotros creemos que Jesús puede hacer las cosas. Amén. Seguros que creemos. Amén. Porque si no creemos, nos pasa como a los discípulos, más luego lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué significa tener fe en Cristo? Es confiar totalmente en Él como Salvador y Redentor, porque en primer lugar tenemos que confiar de que Él nos ha salvado, de que Él dio su vida allá en la cruz del Calvario, de que su sangre preciosa nos ha limpiado de toda maldad, de que su sangre preciosa nos ha rescatado, nos ha comprado. En primer lugar, es tener fe en Jesucristo, creer que sus enseñanzas, creer en su sacrificio por la humanidad, creer y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer diariamente, no solo hoy, no solo en el momento del culto, no solo, sino siempre tenemos que estar viviendo de esa manera, creer y confiar totalmente en que Jesucristo entregó allá en aquella cruz hace más de 2000 años su vida, y que hoy en día su sangre preciosa tiene tanto poder para seguir salvando vidas. Implica más que una simple creencia, sino que de verdad se manifieste a través de nosotros, a través de las acciones. Nosotros tenemos que manifestar obediencia, nosotros tenemos que manifestar confianza en su poder, confianza en su amor, incluso cuando no lo comprendemos, porque muchas veces no comprendemos las cosas de Dios, no las comprendemos y entonces entra la duda en nosotros. ¿Será que, mire, estos hombres, Jesús iba caminando y de repente oyen que iba Jesucristo, me imagino, y porque no lo miraban, pero oían. ¿Y quién va pasando por ahí? Jesús, el que hace milagros. Sin duda habían oído que Jesucristo hacía milagros. El que hace milagros, sí. Y empiezan a gritar, Jesús, hijo de David, ¿qué haría usted si usted tuviera una necesidad y sabe que alguien le va a sanar, le va a librar? Yo grito hasta que me escuchen. Mire, la mujer aquella, más adelante también lo vamos a ver, la mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Ella creyó que Jesucristo podía sanarle y fue sanada. Entonces tiene que haber una confianza completa, es confiar plenamente en el poder del Señor Jesucristo. Tiene que haber una confianza, tiene que haber una creencia en su identidad, en la obra del Señor Jesucristo. Eso significa creer que Jesús es Dios en forma humana y que murió y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y que murió por todo el mundo y que la fe en su obra es la que realmente salva.
Jesucristo nos enseña aquí en este versículo y nos dice, conforme a vuestra fe sea hecho. Miren, yo les comento, yo últimamente estoy padeciendo mucho, no sé por qué, quizás es el propósito de Dios. Ahí está Iris que me dice, ve al médico, me dice, ve al médico. Yo le digo, yo ahí arriba tengo mi confianza. Y hace un momento estaba ahí sentado donde está mi hija y me dolía la espalda así. Yo me recosté así en la silla y le puse, Señor, ayúdame. Yo confío en ti. Y si estoy aquí es porque confío en ti. Y mire, ahora no tengo ningún dolor. No lo tengo. Yo sé que Dios está haciendo una obra en mí, que a través de esa enfermedad quizá el Señor me está diciendo, humíate. Oblígate a buscarme. Y yo sé que el Señor hará una obra maravillosa en mi vida. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo digo, conforme a la fe. Entonces, ¿cuánto es mi fe para el Señor? Porque me lo he preguntado, ¿cuánto es mi fe? Si la Biblia dice que si con un granito de mostaza, pero puede que yo no tenga la obediencia que Dios pide. Porque la fe no es pasiva, se expresa a través de las acciones y la forma en que se vive, cómo obedecer sus mandamientos. Si me amáis, ¿qué dice San Juan 14:15? Guardad mis mandamientos. Y entonces ahí nos damos nosotros cuenta en nuestro día de vivir que no amamos al Señor porque no guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos principales? ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Eso no es. Pero dice, honrar al Padre, no mentirás, no robarás, no darás falso testimonio. Son 10 mandamientos. De esos fallamos en el transcurso. 10 mandamientos no podemos cumplir. 10, los generales, porque hay otros más. Por ejemplo, dice el mandamiento de San Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un mandamiento para nosotros. Y nosotros muchas veces no le amamos, porque con nuestros hechos le negamos. Entonces tiene que haber un fundamento para nuestra vida. La fe en Cristo proporciona una guía, una esperanza, una fortaleza en los momentos difíciles. La fe en Jesucristo, estos dos ciegos, miren, pusieron su confianza en Jesucristo. Ellos quizá habrían oído que Jesús sanaba, que cuando pasaba por ahí sanaba leprosos, paralíticos, toda clase de enfermedades, Él las sanaba. Y estos dos ciegos dijeron, clamémosle al Señor, seguramente Él nos puede sanar. Y por eso Jesucristo les preguntó y dice, llegando a casa vinieron a Él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ahora nosotros preguntémonos, ¿qué enfermedad tengo yo? Pregúntese usted, no me lo diga porque eso lo sabe usted y el Señor. Y si usted quiere compartir lo que su cuerpo le duele, pues compártalo y oramos por esa enfermedad. Y quizá también, como digo yo, esa enfermedad es para la honra y gloria de Dios, para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Si esa enfermedad es para darle la honra y la gloria a Dios, pues bienvenida a la enfermedad, pero a través de esa enfermedad nosotros nos vamos a enviar. Mire el apóstol Pablo. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? ¿Qué le dijo Jesucristo al apóstol Pablo? Mi gracia es lo que tú necesitas. Porque él oraba por los enfermos y sanaban. Y él oraba así. Mire tan impregnado estaba Pablo del Señor Jesucristo que se llevaban sus trapos con los cuales él se vestía, me imagino. Y lo ponían sobre los enfermos, lo ponían sobre los endemoniados y huía la enfermedad y huían los demonios. ¿Qué tan impregnado estaba Pablo? Es como Moisés, lo miraremos mañana. Moisés subía a la presencia del Señor. ¿Y cómo bajaba Moisés cuando él regresaba? Su rostro resplandecía de la presencia del Señor y por eso él se ponía un velo en la cara. Así tenemos nosotros que ser. Por eso tenemos que vivir esa fe, como esa fe ciega, esa fe que guía, esa esperanza
en los momentos difíciles en que el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa fe que sabiendo que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos da la vida eterna, como estamos viendo ahí en 2 Corintios 5, que tenemos esa casa que Él ha preparado allá, no hecha por manos humanas, sino hecha por Dios. Perdón. ¿Y cómo crece nuestra fe? La fe nuestra se nutre y se fortalece a través del estudio de la palabra. Por eso es importante que leamos la palabra todos los días. Es importante que oremos todos los días. Es importante que también sirvamos a los demás todos los días. Es importante que obedezcamos los mandamientos de Dios. Es importante a través de leer la palabra, a través de la oración, a través de la obediencia, nuestra fe va creciendo día con día. Porque en sí no es el poder de la fe. La fe no tiene poder por sí sola, sino que permite que el poder de Cristo, el poder de Dios actúe. Es la fe, como les dije, el conducto. Yo le llamo así, el tubo que me lleva mis oraciones a Dios, creyendo que Él lo puede hacer. Y Dios manda la sanidad, manda la resolución del problema que nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestro problema? Es que no tengo trabajo, es que tengo esta enfermedad, tengo este dolor. Pero si el Señor, vemos aquí en la Escritura que estos hombres creyeron en el Señor, entonces ¿por qué nosotros nos cuesta? Miren, leamos allá en San Marcos capítulo 9, San Marcos 14, 9. Jesucristo sana a un muchacho endemoniado. San Marcos 14, 9, 14 al 29. San Marcos 9, 14 al 29. Mire qué dice la Escritura. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, ¿de dónde venía Jesús? Venía del monte de la transfiguración, ¿se recuerdan? Entonces, cuando Jesús bajó del monte, llegó a sus discípulos y dice, y cuando llegó donde estaban sus discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué discutís? Y me imagino al Señor Jesucristo. Yo estoy viendo una serie, una película que está pasando el Señor Jesucristo. Y cómo de verdad que yo le estoy aprendiendo bastante. Cómo el Señor Jesucristo era así muy bondadoso, muy cariñoso. Porque Jesucristo fue así. No es aquel Señor que pasa y serio. No, Él compartía con todos. Él se reía. Él hacía así, por decir algo, le hacían una broma. Y Él se reía. Porque él fue humano, pero en esa broma que en la película hacen, él mete una enseñanza. Le da risa a veces de cómo responde la gente, pero mete una enseñanza. Que digo, wow, así sería el Señor Jesucristo. Que él en cualquier cosita que él metía la enseñanza, y una enseñanza buena. Y le dije, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, le dijo, maestro, traje a mi hijo, que tiene espíritu inmundo, el cual, donde quiera que le toma y le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondió él, les dijo, a los discípulos, no a la gente, miren, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Si leemos más atrás en los capítulos anteriores, se dan cuenta que el Señor Jesucristo les había dado autoridad sobre todo espíritu inmundo cuando los mandó a evangelizar de 2 en 2. Él les dijo que les daba toda autoridad sobre todo espíritu inmundo y el que sanasen enfermos, echasen fuera demonios. O sea, ellos tenían la autoridad, Jesucristo se los había dado. ¿Y aquí por qué no pudieron echar este demonio? Porque dudaron en su corazón. ¿Dónde iban? El versículo 20 nos toca. Y le trajeron, y se lo trajeron,
No, ¿hasta cuándo he de soportar? Dice el Señor Jesucristo. Y dice, tráemelo a mí, dice. Vamos a ver si este demonio no sale con mi presencia. Es como cuando alguien sabe que puede hacer las cosas. Imagínense que yo estoy arreglando, tengo un coche por ahí, pero no puedo cambiar una llanta, una rueda. Y no tengo fuerza, de repente viene un forzudo y dice, tráemelo aquí, a ver. Y lo agarra, ay, facilito estaba. Pero como yo no puedo, no tenía la fuerza. Y así y muchas veces nos pasa que nosotros no tenemos la fuerza en el espíritu. Por eso muchas veces no podemos hacer las cosas. Y dice, tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el agua, en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, sí, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dice, mire, al que cree todo le es posible. Por eso es importante que no dudemos nosotros de la palabra del Señor. El diablo le va a poner ahí a usted, es que no puedes hacerlo, es que tú no eres capaz de hacerlo. Sí, usted es capaz de hacer todas las cosas, y mayormente en el reino de los cielos. El diablo puede decir, eres un inútil, no sirves. Y como a veces nos tratamos nosotros así, a veces nos decimos que soy tan bruto, decimos nosotros, que no puedo hacer las cosas. Nos decimos a veces, pero no, nosotros tenemos la confianza en el Señor Jesucristo, que si nosotros estamos conforme a la voluntad del Señor, el espíritu inmundo huye de nosotros. Mire, e inmediatamente, mire, el muchacho dijo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Eso le podemos nosotros decir al Señor también, cuando a veces dice, ay, es que yo he orado, pero no suceden las cosas. ¿Qué pasará? Creo en el Señor Jesucristo. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Por eso vemos aquí que Jesús se enojó por la incredulidad. Se enojó por la incredulidad de los discípulos y por la duda que había en ellos, y reprendió al demonio y al muchacho, y sanó el muchacho, perdón. Reprendió al demonio y sanó el muchacho. Si leemos más adelante, mire, cuando en el 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. Jesús te está diciendo, si ustedes no se ponen firmes con las cosas, no van a hacer nada. Jesús le dice a sus discípulos que era demasiada pequeña la fe que tenían para expulsar al demonio. Jesús dice que una fe tan pequeña como la semilla de una mostaza es suficiente para mover la montaña. Eso lo encontramos ahí en San Mateo capítulo 14 versículo 20. Vayamos a San Mateo. San Mateo capítulo 17, perdón. Capítulo 17, versículo 20. Aquí le preguntaron los discípulos, miren, en el versículo 20, Jesús, vamos a ver, viendo entonces los discípulos que a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
Jesús dijo en el versículo 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno, dice el versículo 21. Pero mire, por vuestra poca fe. Por eso cuando a nosotros no se nos hace las cosas porque no tenemos fe, hay duda en nosotros. Los discípulos habían visto tanta cantidad de milagros, porque no son solo estos milagros que aparecen aquí en las Escrituras los que hizo Jesucristo, sino hizo varios milagros. Por eso dice San Juan 20:31, y estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Hombre, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque en otro versículo dice, si estuviesen escrito todo lo que Jesucristo hizo, no cabrían todos los libros aquí en el mundo, de ver todos los milagros que Jesucristo hizo. Entonces Jesús dice que una fe tan pequeña como la semilla de un grano de mostaza es suficiente como para mover una montaña. Que la fe sea del tamaño de un grano de mostaza significa que no se necesita una fe enorme. Tiene que ser una fe como de 1 kilo, no. Sino que tiene que ser una fe genuina, una fe firme, por pequeña que sea, para lograr grandes cosas. En este pasaje bíblico subraya que el poder no está en la cantidad de la fe, sino en la fuerza de la fe del Dios en quien se deposita la fe. Ahí está la fuerza en Dios en quien nosotros depositamos nuestra fe. Y que ese Dios es capaz de obrar milagros a pesar de nuestras circunstancias. Dios obra y hace milagros en nuestra vida. ¿Cómo es el grano de mostaza? Es pequeñito, dice la Biblia que es la semillita más pequeña de todas las hortalizas. Pero dice que a la hora de que se siembra, crece como casi un árbol. Y inclusive vienen los pájaros y hacen sus nidos. Entonces el poder de lo pequeño, el grano de mostaza, una semilla más pequeña que existe, pero tiene ese potencial de crecer. Igual que nuestra fe, tiene ese potencial, porque la semilla crece, pero nuestro potencial viene de Jesucristo. Nuestro potencial viene de Dios. De igual manera, una pequeña semilla de fe puede generar resultados monumentales. La fe es un don de Dios. ¿Se recuerdan que la fe es un don de Dios? Porque Jesucristo es el autor de la fe. Dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El quien hizo la fe y que vivió por fe aquí en la tierra. El poder, la fe es un don de Dios. El poder para que ocurran grandes cosas provienen de Dios, no de la fortaleza de los creyentes, no de la sabiduría de los creyentes. La fe es la herramienta que permite recibir y operar de ese poder divino que es Dios. La fe es el conducto, es el canal para que Dios actúe en nosotros. Pero para tener fe, nosotros tenemos que conocer a ese Dios todopoderoso. ¿Y cómo le conocemos? Estudiando la Escritura, teniendo esa confianza en Dios ante lo imposible, porque hay muchas cosas que para nosotros son imposibles. Para nosotros son imposibles, inclusive las enfermedades. Y nos da una enfermedad fuerte y me voy a morir. Y empezamos ahí con esa desconfianza. ¿Y qué va a pasar? Pero nosotros confiémosle a Dios. La fe tiene que ser genuina. El mensaje nos anima a confiar plenamente en Dios, incluso cuando la fe mínima ya tiene que
actuar y estar en consecuencia. Es un llamado de no subestimar el poder de Dios, porque a veces subestimamos el poder de Dios. Y es que Dios, yo creo que Dios no puede con lo que yo estoy pasando. Es que, ¿por qué si yo le oro a Dios? Claro, nosotros le oramos a Dios en la mañana, le oramos a Dios a mediodía, pero ya en la tarde vemos que las cosas no suceden. O en el caso, por ejemplo, en el caso mío, yo le clamo al Señor y digo, Señor, por favor, haz un milagro en mi vida, pero será en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Porque Dios me probará para ver si de verdad soy un verdadero hijo de Dios, como probó a los israelitas ahí en el desierto. Y el Señor es así. Vamos a ver a quienes sanó Jesucristo conforme a su fe. Vayamos a San Marcos 7:26. San Marcos 7:26. Miren, aquí es la fe, me parece como subtítulo, la fe de la mujer sirofenicia. Vamos a leer desde el 24 hasta el 29, hasta el 30. Y dice, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mire, le rogaba. Eso es lo que a nosotros nos falta, rogarle al Señor, como cuando dice allá en Isaías, en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Como dice allá en Filipenses 4:7, orad sin cesar, orad sin descansar. Y eso hizo esta señora. Le rogaba, dice, le rogaba que echase fuera al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los higos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Respondiendo, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Mire, la fe de esta mujer. Esta mujer tenía una fe inmensa en el Señor Jesucristo. Pues sabía que incluso unas migajas del pan de vida que Jesús daba a su pueblo bastaría para sanar a su hija. Unas migajas del pan de vida que el Señor Jesucristo le daba a su pueblo eran capaces de sanar a su hija. Y Jesús la sanó. ¿Y qué hizo Jesús? Elogió a esa mujer, elogió a la fe, a la gran fe que tenía esta mujer. Mire, otro se me va el nombre. Otro milagro, no se me venía el milagro. Otro milagro que hizo el Señor Jesucristo. Vamos allá a San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. San Mateo 8, versículos 5 al 13. Vamos a leerlo. Jesús sana al siervo de un centurión, y es solo por la fe, solo porque creyeron en él. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, mire, rogándole. Eso es lo que a nosotros nos falta, rogarle al Señor. ¿Qué hacía la mujer sirofenicia? Le rogaba, porque estaba su hija atormentada por un demonio. Y aquí vamos a ver,
que aquí el siervo del centurión estaba enfermo y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Porque le rogaba. Entonces Jesús dijo: yo voy, tranquilo, yo voy. Y él dijo, respondió el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, qué tremendo, qué gran fe que tenía este. Primero le buscó al Señor Jesucristo, le rogaba, pero también creía en Él, en el gran poder que Él tenía. Por eso digo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre de bajo autoridad, que tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo al centurión: ve, como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mire, por tu fe sea hecho. Por tu fe. Queridos hermanos, pongamos toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Pongamos toda nuestra confianza en Él, para que todas las cosas que pidiéremos creyendo las recibiremos. Acabamos de leer ahí en San Juan 14, 13 y 14. Todo lo que pidiéremos al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, yo lo haré. Entonces, hermanos, hagamos que nuestra fe se fortalezca a través de la lectura, a través del estudio, y no dudemos en nada. Cualquier problema que tengamos, así sea imposible para nosotros, porque muchos problemas son imposibles para nosotros. Son imposibles. Si clamamos al Señor, seguramente Él abrirá esas puertas que tanto estamos buscando. Ese trabajo aparecerá porque Dios hará una obra maravillosa, porque nosotros, sus hijos, le creemos a Él. No estamos creyéndole al hombre. La palabra del Señor nos dice claramente: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel cuya confianza es Jehová de los ejércitos. Mire, por eso tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. Miren otro milagro grande que hizo el Señor Jesucristo por la fe. Por la fe. Vayamos a San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Del 1 al 12. San Marcos 2. Del 1 al 12. Jesús sana a un paralítico. Lo tengo aquí como subtítulo. Y dice: entró Jesús una vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Mire, estaba en su casa. En su casa estaba el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Mire qué bonito. Cómo aquella gente tenía hambre del Señor Jesucristo. Cómo aquella gente se aglomeraba para escuchar las enseñanzas de Jesucristo. Porque Jesucristo atrae gente, atrae a las personas. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Un paralítico, miren, yo sí era gordo. No hacía ejercicio, comía bien, pero estaba paralítico. Le tenían cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él, a la casa, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico.
al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Mire, lo que hacía es, los 4 amigos del paralítico son los hombres que llevaron a un hombre paralizado para que viera a Jesús. 4 amigos que tenían fe. Yo me imagino Jesucristo ahí enseñando en su casa, porque dice, está en la casa. Y cuando empezaron a desmontar allá el techo, y ahora ¿quién me lo repara? Jesucristo. Empezaron a desmontar el techo, pero ¿qué? Yo creo que eso no le importó a Jesucristo, sino la fe que ellos tenían en el Señor Jesucristo. Y como la multitud impedía su paso, ellos abrieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico en su camilla directamente ante Jesús. Al ver la fe de todos, de los 4, ¿qué dice la Escritura? Perdonó los pecados del hombre y lo sanó. Y esta historia es un ejemplo de perseverancia y fe y una buena amistad que tenían estos 5 hombres. Los 4 que se decidieron y creyeron. Quizá alguno tal vez dudaba, pero decía, bueno, pues vamos pues. Pero al ver que estaba lleno ahí, que no podían pasar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ves que te dije que no íbamos a poder llegar con Jesús? Diría uno, ¿ves que te dije? Pero otro día, no hombre, vamos a abrir el techo, subámoslo al techo y vamos a bajarlo a donde está Jesús. Y yo le dije, ¿pero qué dices? ¿Cómo se te ocurre? Y si va a llover y le va a entrar el agua en la casa del Señor Jesús, no importa, pero yo quiero que sane. Por eso dice el versículo, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Por eso, hágase conforme a tu fe. Hágase conforme a tu fe. El desafío, ¿cuál fue el desafío que tuvieron ellos? Los 4 amigos se encontraron con una multitud tan grande que no podían llegar hasta Jesús. ¿Qué haría usted si no puede llegar a Jesús? ¿Qué haría? Para sanar a un amigo, para que usted le sane, para que sea usted sano, ¿qué haría? Se ingeniaron, ¿sí? Subamos al techo y dirían, no hombre, ¿qué vas a...? Y de repente empezaron a quitar, no sé de qué estaría hecha la casa de nuestro Señor Jesucristo. Empezaron a quitar la paja, me imagino, porque antes se hacían mucho las casas de paja. Empezaron a quitar y empezaría a caer polvo y Jesucristo ahí predicando, y estos que están haciendo, y fue una abertura grande para que entrara la camilla del paralítico. Y en lugar de rendirse, ellos demostraron su creatividad. Determinaron, como les dije, subir al hombre al techo y abrir un agujero y bajar al paralítico directamente a los pies del Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, al ver la fe de los 4 amigos, no solo lo sanó, no solo sanó al paralítico, sino que primero perdonó sus pecados. Porque eso es lo que hace primero el Señor Jesucristo. Le regala la vida eterna a todo aquel que se allega. Y luego, después, le sana. Eso así, nosotros encontramos aquí primero, dice, tus pecados te son perdonados, dice. Y luego le sana. ¿Y cuál es la lección? ¿Cuál es la historia? La historia se ha convertido en un relato clásico para nosotros sobre la importancia de la fe, la perseverancia y el apoyo mutuo entre los amigos que llevaron a superar ese obstáculo. Los amigos también tuvieron fe. No tuvo amigos aquel que tenía 38 años, que estaba allá ¿cómo se llama este? Ay, se me va el nombre. Ay, lo tengo ahí, pero donde estaba el paralítico, ¿cómo se llamaba? Que tenía 38 años. ¿Nadie lo sabe? Donde había agua, había un estanque, en la palabra no se me venía el estanque. El estanque, que 38 años, mire, ahí el paralítico, 38 años él había perdido la esperanza de sanar.
Él no tenía esos amigos que tuvo este paralítico. Este paralítico tenía sus 4 amigos. Y llevémoslo a Jesús, llevémoslo. Otro ejemplo de fe, ya con esto terminamos. La mujer que tocó el manto de Jesús. Vayamos a San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Ella tuvo fe. Ella tuvo fe. La mujer que tocó el manto de Jesús fue una enferma de flujo de sangre que sufría dolencia durante 12 años. Al punto de haber gastado todo su dinero en los médicos sin obtener ninguna mejoría. Creía que si tan solo ella tocaba el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, quedaría sana. Mire, ella tenía la fe de no ir a postrarse, ir a decirle al Señor Jesucristo: Señor, mira, sáname todo. Ella dijo: solo con que yo le toque su manto, el borde de su manto, porque ella en ese tiempo era una mujer inmunda y no se podía, sin duda la gente decía: hey, tú eres inmunda, ¿qué haces aquí? Pero ella se metió por detrás entre la multitud y tocó el borde de su manto sin que se diera cuenta las demás personas. Y tocó y fue sanada instantáneamente. Ella tocando y fue sanada instantáneamente. Y entonces Jesús sintió salir poder de él, y al ver a la mujer le dijo que su fe le había salvado y que debía irse en paz. Mire, eso le dijo. Sigamos leyendo. Pero Jesús viéndose, el versículo 22, volviéndose y mirando, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La fe es la que nos salva, la fe es la que nos da la salvación al cielo, porque creemos en el Señor Jesucristo. La fe es la que nos sana. La mujer y su enfermedad, desechada por la humanidad, porque se convirtió en una mujer inmunda. En aquel tiempo era así. Ahora, si vemos 12 años, aquí hay más mujeres que hombres, y de menstruación no sabemos nosotros cuánto puede perder una mujer en 8 días de estar expulsando sangre. Dice que según estudios, un adulto tiene un promedio de 4.5 a 6 litros de sangre según su estatura, según su complexión. 4 litros y medio a 6 litros de sangre. Aunque la cantidad exacta varía según los factores, según el peso, según la edad, según el sexo y la altura. Pero mire, dice que una mujer, en sus periodos, pierde alrededor de 30 milímetros de sangre. 30 milímetros, no sé cuánto será eso. Pero en una semana, eso es en una semana, porque una semana tarda el periodo. En 4 semanas son 120 milímetros al mes. Y 120 milímetros lo multiplicamos por 12, es 1.400 milímetros al año que ha perdido sangre. Y tiene que estar vitaminándose para volver otra vez a ir recuperando esa sangre, porque ella era de su diario, no era solo, ella era diario. Y entonces ese litro, 400 mililitros, por 12 años, ella en total había perdido 16.800 litros de sangre. 16. Y las personas apenas tienen entre 4.5 a 6 litros de sangre. Había superado por 3 casi.
Y ya ella estaría agotada, había ido con todos los médicos y todo para poder ella sanar y nunca encontraba sanidad. Nunca. Ella sin duda estaba frustrada, había gastado todo su dinero en médicos sin lograr curarse. Ella era una mujer marginada, porque en esa época la ley dice que los que tenían su periodo o tenían eran echados fuera del campamento, y si tocaban algo era inmundo, y es que era tremenda la ley que Dios había puesto. Y si tenían una enfermedad ya eran declarados inmundos, la gente no se juntaba con ellos. Entonces ella era marginada por su enfermedad. La sociedad lo marginaba, pero llegó el milagro, la fe y la esperanza. Al oír que Jesús estaba ahí, ella creyó con solo tocarse el borde de su mano. Fue sana. ¿Qué le sanó? ¿El tocar o la fe? La fe. La fe. La fe. Ella decía, solo con que yo le toque. Pero tenía esa fe genuina de que sabía que, miren, que el vestido del Señor Jesucristo también tenía poder. Porque el Señor Jesucristo estaba impregnado del Espíritu Santo. Y la sanación fue instantánea. Y dice que ella sintió que estaba sana. Y en sí estaba sana. ¿Y por qué sanó? Por el poder divino, porque creyó en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando le tocaron, él sintió que salió poder de ella, porque también la fe, a través de la fe, obra el poder de Dios. La fe es el conducto para que Dios haga esa obra. Entonces, le dice la Escritura, si ven ahí en la Escritura, dice que él iba apretado por gente, porque la gente se aglomeraba, y él iba caminando entre la multitud, como cuando usted va allá a Sol. ¿Cómo va usted ahí en Sol cuando se quiere meter en el metro? ¿Quién me tocó? Dice, sí, todos le van tocando ahí. Pero el Señor sabía que algo había pasado en él, porque había salido poder. ¿Cuál fue la reacción de la mujer? Al verse descubierta, se acercó temblando y le contó la verdad delante de todos. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Vete en paz. Esa es las palabras dulces que el Señor Jesucristo hace en favor de nosotros. Aquella mujer le dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y aquí le digo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Y cuál es la aplicación? La frase de esta enseñanza que se usa para enfatizar que la fe, al estar depositada en el poder de Dios, en el poder superior de Dios, tiene la capacidad de mover a Dios y hacer que nuestras necesidades se cumplan a través de la fe. Puede ser en el momento o puede ser en el tiempo de Dios, pero clamémosle al Señor con todo nuestro corazón. No importa la situación en que estemos viviendo, parece que ya no hay esperanza de vida. Veíamos a esta mujer, ya no tenía esperanza de vida y fue sanada. Vemos ahí al siervo del centurión, no había esperanza porque mi hijo es atormentado, mi siervo es atormentado, no había esperanza. Vemos también ahí ¿a quiénes más? Vimos hoy la mujer que tenía su hija endemoniada, la atormentaba, y ¿cómo hago yo? Y de repente oiría allá a lo lejos, ay, dice que Jesús echa fuera a los demonios, yo voy a ir a buscarle, yo voy a ir, y fue a buscarle y encontró la respuesta. Por eso nosotros, queridos hermanos, busquémosle al Señor con todo nuestro corazón, pongamos toda nuestra confianza en Él, no escatimemos esfuerzos, sino que nuestra fe esté ahí en el Señor Jesucristo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús. No miremos aquí al mundo, porque el mundo nos va a ofrecer, no, hombre, tú que estás creyendo, y eso, yo creo que no tiene sanación, lo más probable es que se muera, te va a decir el mundo. Eso va a decir el mundo, y eso pensamos nosotros inmediatamente. Hay un dolor, ¿y qué tendré? ¿Y si qué tal que
¿Y qué tal que nuestra fe es genuina y nos arrodillamos delante del Señor? Creámosle por un milagro al Señor. Por eso, creámosle. Vemos aquí en la Biblia cómo estos 4 hombres tuvieron fe. Rompieron la casa, no les importó. Ya después dirían, también le arreglamos la casa al Señor Jesucristo, sin duda. Le arreglaron, pero ya iría el 5.º hombre, el que estaba sano, iría también a reconstruirle la casa de nuestro Señor Jesucristo, porque lo destruyeron. Quitaron la lámina, teja, yo qué sé qué había, y abrieron el hueco para que entrara él ahí. Imagínense qué tremendo escándalo, todo el polvillo que soltaría ahí. Pero ese polvillo importó en tal de que este amigo sanara, y el Señor Jesucristo le sanó. Y dijo, al ver la fe de ellos, de los 4, inclusive quizá tal vez el paralítico no tenía fe, pero en la Biblia dice, al ver la fe de los 4, fue sanado. Así que nosotros pongamos toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo, queridos hermanos. Toda nuestra confianza en Él. Que nuestra fe no disminuya. Pidámosle al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Cada día, aumentanos la fe. Y lo vamos a ir aumentando a través de la lectura, a través de la oración, a través de la obediencia, a través de hacer las cosas que están escritas ahí en su santo libro. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones en Cristo Jesús. Denle aplausos al Señor Jesucristo. Dios es bueno y maravilloso. Amén.